Eskerrik asko zuen laguntzagatik eta ikuskizunaz gozatu en permanecer sentados en sus butacas durante el espectáculo. Durante la salida, le rogamos sigan la que desencadena un torrente. A veces, muchas veces, lorpen handien neurria ezagutu nahi baduzue, erreparatu lorpen ustez. Barkatuko jazue, hemen gelditu zait trabatuta bizena, María Eugenia Puertas, Oiartzakoa presidentea. Leire, empiezo contigo, Eroski. Una realidad, hablaba... Barkatu. Eusko Legebiltzarreko lehendakaria Andrea, Gipuzkoako aldun nagusia, Eusko... Todos podemos, pues es hablar de cooperativismo. Nos sobran los motivos. Ariel Guarco, su presidente. Yo me aseguro de que quede aquí. Y ahora, por favor. Y que sigamos construyendo juntos un mundo más justo, más solidario y más inclusivo. Un mundo cooperativo. Eskerrik asko, muchas gracias. Herri agintariok, herri ordezkariok, jaun-andreok, arratsaldeon guztioi. Azkenean gaur egin dezakegu honako ekitaldi hau. Azkenean elkartu gaitezke eta kooperatiben alegina aitortu dezakegu berriro publikoki. Eta hori nazioarteko aliantza kooperatiboari aitortza eginez egin dezakegu. Ariel Guarco bertako presidentearekin batera. Ekitaldi hau sari bat ematea baino gehiago da. Munduko mugimendu kooperatiboaren parte den milioi pertsona komunitate batekin berriro elkartzea da. Bertan guztiek elkarren artean lan egiten dute. Elkarrekin lankidetzan aritzen dira. Solidarioak dira, parte hartzaileak, sustraituak. Eta Euskadik planetako komunitate txiki honek protagonismoa du mugimendu horretan. Horregaitik, Seulen izango den hurrengo kongresuan indar guztiarekin eta konfiantza osoz aurkeztuko gara. Euskadin duela 80 urte hasi baizen esperientzia arrakastatsua. Krisi guztiei aurri egiten jakin duena eta bere balioetan etorkizun osoa duena. Munduko erakusleio horretan egon nahi dugu. Eta hori eskutik helduta doan gizarte gisa egin nahi dugu. Horregaitik, legebiltzarra ere gonbidatu dugu parte hartzera eta bihar beste alegin bateratu batean kooperatiba sozietate horiei gauzak errezago jarriko dizkie. Es un mensaje muy importante en la entrega de este premio que lleva ese nombre, denon artean. Porque entre todos, mañana en el Parlamento Vasco vamos a hacer las cosas más fáciles a las cooperativas vascas, con diálogo, con acuerdos, juntos y con soluciones. Lo vamos a hacer con el mismo método con el que construimos la ley de cooperativas y con el que queremos construir el futuro de las cooperativas, asumiendo el compromiso de valores de solidaridad, participación de las personas trabajadoras en las empresas, democracia y arraigo, con una visión de que son los valores que han permitido resistir esta crisis y que son los que nos van a permitir los inmensos retos que tenemos por delante, los energéticos, los ambientales, los sociosanitarios y los digitales. En todos ellos estamos trabajando ya y nos sitúan en un escenario de esperanza, al que acompañan los datos de empleo, los mejores en 15 años que acabamos de presentar.
es nuestro mejor escaparate ante el mundo, el que llevaremos al Congreso de Seúl en diciembre y al que queremos que nos acompañen todos los grupos parlamentarios. Y este quería que fuera mi primer mensaje en esta tarde, porque aquí nada es casual. El anterior premio parece que nos queda muy lejos, han pasado ya 2 años. Todo lo previo a la pandemia nos parece lejanísimo, pero hay lecciones que permanecen. En la primera edición de este premio se reconoció a José María Arizmendiarreta, al origen de este movimiento en el que participan de una u otra forma decenas de miles de vascas y vascos. Un mérito nada desdeñable en una tierra tan pequeña como esta, pero que forman parte de un movimiento mundial que abarca a cientos de millones de personas en todo el mundo. En esta segunda edición, el reconocimiento es a la Alianza Cooperativa Internacional en la persona de su presidente, Ariel Guarco. Un hombre que conoce bien la base de este movimiento, que lo conoce desde su realidad, también pequeña, como a él le gusta presentarse, que le llevó a involucrarse en esta forma de trabajo que tienen las personas cooperando en red para ser más fuertes y más grandes, para abrirse desde lo local al mundo. Y a él le ha correspondido afrontar la nueva crisis inesperada para la que nadie tenía un manual de instrucciones. Lo que sí había era esa comunidad de valores que ha permitido no solo afrontar este tiempo inédito, sino atreverse a presentarse como alternativa real, efectiva, de una forma de hacer crecer la economía a la vez que la cohesión social, que es lo que representan las cooperativas. Mañana aquí mismo habrá un aperitivo de ese encuentro mundial. También estaré presente como vicelehendakari, como responsable, aunque no presencialmente, pero aprovecho para adelantar mi compromiso expreso con las fórmulas de emprendimiento colectivo, no solo por su éxito en el pasado, sino también y sobre todo como una fórmula de futuro. Así pudimos hablarlo ayer con el Lehendakari y es como quiero también finalizar este saludo a todos ustedes, con mi agradecimiento al presidente de la Alianza, con el reconocimiento al movimiento cooperativo, con la satisfacción de tejer una red de alianza política al margen de las siglas, con este movimiento y con la vista en esa proyección de un gran futuro para las cooperativas del que hablaremos en Seúl. Eskerrik asko guztioi.